En los siguientes minutos me complace mucho presentar a nuestro invitado. Es el doctor Luciano Poggi. Él es médico cirujano laparoscopista, entrenado y formado en los Estados Unidos, quien está de vuelta al Perú a hacer patria, como se dice. Y con él vamos a conversar todo lo que tiene que ver con la seguridad y los riesgos frente a intervenciones quirúrgicas, a cirugías, sobre todo cirugías de obesidad. Porque hasta ahora, y eso es muy lógico y es muy comprensible y muy natural, cada vez que yo me encuentro con una persona que tiene un exceso de peso importante, obesidad, y tiene un montón de enfermedades como consecuencia de esto, y le digo, ¿y por qué no te operas? La respuesta es que me da miedo, ¿no? Le digo, pero ¿no te da más miedo morirte en los próximos días, semanas, meses o años que entrar a jugar seguro en una buena institución con un buen cirujano para que todos estos problemas se reviertan y tu riesgo de morir en los próximos 5 años se reduzca pues a menos del 5%? Pues la respuesta sigue siendo no, me da miedo. Vamos a hablar acerca de esto, de la seguridad frente a intervenciones quirúrgicas. Luego darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Luciano Poggi, cirujano general laparoscopista de la Clínica Angloamericana. ¿Cómo estás, Luciano? Buenos días, Muchísimas Pepe. Gracias por venir a conversar acerca de esto. Siempre hemos hablado de cirugías bariátricas, hemos hablado de cirugías de todo tipo en el programa, y hemos tratado el tema de seguridad de las cirugías desde la perspectiva de la anestesia, de otras perspectivas, pero nunca hemos hablado de cuán seguro es una cirugía bariátrica, por ejemplo, porque todavía la gente tiene mucho temor. Por un lado, es cierto que el Estado no lo tiene dentro de su plan de atención pública, que ya debería ser más del 60% de exceso de peso en el Perú, y es motivo suficiente para que haya pues una red de control público de cirugía de la obesidad, y todavía está el sector privado, y para muchas personas esto evidentemente resulta un gasto de bolsillo que no pueden costear muchas veces. Pero yo sigo pensando que no es un gasto, que es una inversión. Pero hay un grupo, un sector importante de gente que le tiene mucho temor a operarse y a veces dices, hombre, uno no tiene la culpa de tener miedo, ¿no? Pero Sí. ¿por qué tiene miedo también? Creo que lo que es importante y algo que el público que nos está viendo debe saber es que la cirugía bariátrica no es algo nuevo, no es algo de hace 5 años, no es algo de hace 10 años, ni 20, ni 30, ni 40. Entonces, la cirugía bariátrica tiene 45, 50 años realmente haciéndose, y si bien hay un miedo en la población en la cirugía bariátrica, este tiene una fundamentación, y es que en sus inicios, hace 40 años, no sabíamos lo que sabemos ahora, no teníamos las técnicas quirúrgicas que tenemos hoy en día, y no tenemos el control preoperatorio del paciente, que es fundamental para manejar a los pacientes, sobre todo obesos. Y no solo obesos, sino en general en cualquier enfermedad, el proceso preoperatorio de evaluación es importantísimo. Entonces, los agentes que entran a participar en este proceso son, número 1, el paciente, que es el más importante; número 2, el cirujano; número 3, la institución y el equipo que engloba el tratar esta enfermedad, hablando de la obesidad. Entonces, hablando del paciente, ¿qué cosas son importantes en el paciente? Es importante saber cuáles son las enfermedades que el paciente tiene y sus riesgos individuales con la cirugía. Entonces, si hablamos de la obesidad, ¿cuáles son estos riesgos? Son, por ejemplo, la diabetes, son, por ejemplo, la hipertensión, el colesterol del que estamos hablando. Esos son probablemente los 3 más importantes. Riesgos con anestesia son, por ejemplo, la apnea del sueño, que es este ronquido que también genera cambios en el metabolismo y en el cuerpo humano. Entonces, todos estos factores deben ser compensados. ¿Por qué? Porque tener la glucosa alta antes de entrar a cirugía te provoca riesgo de mala cicatrización, infecciones de herida operatoria. Tener hipertensión no controlada antes de cirugía entrando a anestesia te provoca riesgo de infarto de corazón o de infartos cerebrales. Entonces, todos estos factores deben ser controlados antes de la cirugía. Por eso es que en el proceso de evaluación de un paciente con obesidad, específicamente, este paciente debe pasar por una serie de profesionales para tomar la decisión del mejor momento para operar y no tener una premura en operarse. ¿Okay? ¿Cómo no? Hoy en día la cirugía bariátrica es una cirugía sumamente segura. ¿Y qué tan segura? Para la población que nos está viendo, probablemente alguien conoce a alguien que le hayan sacado una vesícula. Sí. La cirugía bariátrica, o hacer un bypass gástrico o una MAC gástrica, es tan seguro como sacar una vesícula. Y eso es, creo que, un dato muy importante, porque realmente le quita el estigma a la cirugía bariátrica. Así es.
siguiendo con la correlación además de este proceso y estos 40 años o más que se viene realizando cirugía bariátrica, el salto más grande, los dos saltos más grandes que se hacen y avances son, número uno, en los años 90, cuando sale la laparoscopía, que es esta técnica quirúrgica a través de muy pequeñas incisiones, que permite al paciente recuperarse de manera más rápida porque no tiene una incisión grande que va desde el pecho hasta abajo del ombligo, y eso hace menos dolor, mejor respiración, menos estrés para el cuerpo. Y el segundo salto súper importante que se ha hecho, que este es más reciente, desde hace unos 15 años aproximadamente, se establece que el manejo de la obesidad tiene que ser un manejo multidisciplinario, y es a partir de hace 15 años aproximadamente que la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica establece que para que un centro proporcione estos tipos de cirugías, tiene que ser un centro constituido no solo por un cirujano entrenado y certificado por la asociación, sino el centro en sí tiene que ser certificado, lo cual quiere decir tiene que haber un equipo multidisciplinario compuesto por endocrinólogos, nutricionistas, neumólogos, cardiólogos, que estén familiarizados con este tipo de cirugías y con este tipo de procesos. Si nosotros tuviésemos que estratificar el nivel de riesgo, ¿no?, del procedimiento quirúrgico, en este caso cirugía bariátrica, que es en donde tú estás súper especializado, y vemos, lo podemos diferenciar en dos o tres contextos. Uno de ellos podría ser la parte quirúrgica propiamente dicha, es decir, el equipo médico, la infraestructura, y luego la parte individualizada de cada paciente. Así se estratifican los riesgos. Sí, el riesgo operatorio, aparte, inicia con una evaluación a profundidad, una historia clínica, un examen y evaluación de las enfermedades, como estamos diciendo, y luego el riesgo quirúrgico en sí lo realiza un cardiólogo. Este consiste obviamente también en la evaluación de estas enfermedades y por el tipo de cirugía, y este es un riesgo predeterminado, toda cirugía abdominal es considerada de mediano a mayor riesgo. Entonces, en pocas palabras, si el paciente está bien preparado, por eso es que decimos, y lo que los estudios nos han demostrado, es que sacar una vesícula es lo mismo en términos de riesgo operatorios bajo anestesia que hacer una cirugía bariátrica. Entonces, este riesgo quirúrgico lo establece el cardiólogo y todos estos factores son corregidos y compensados para minimizar. Ahora, el anestesiólogo también juega un rol súper importante, por eso tienes un anestesiólogo que esté familiarizado también con los problemas que tienen los pacientes obesos. Hay un equipo, como tú bien dices, esa es una de las cosas que ha cambiado e inclusive ha incrementado el riesgo, ha minimizado el riesgo de seguridad. O sea, que hay un equipo de profesionales, no sea solamente el cirujano, sino un equipo detrás del cirujano, cardiólogo, neumólogo, anestesiólogo, en fin. ¿Cuánto tiempo le toma a un cirujano general entrenarse, ¿no?, y desarrollar destrezas como para poder salir y realizar estos procedimientos en cuanto a cirugía bariátrica se refiere? ¿Cuánto tiempo consideras tú que debería ser lo mínimo suficiente para poder decir yo hago cirugía bariátrica? Esa es una muy buena pregunta, y el problema con la cirugía bariátrica ha sido que desde el punto de vista de entrenamiento, hasta hace unos 15 años quizás, no existía un entrenamiento formal como tal. Y a raíz de esto es que muchos cirujanos hace 30 años que empezaron a hacer la cirugía bariátrica aquí en el país con muy buenos resultados, básicamente han sido la cura aprendizaje del mundo, ¿no? Pero hace 15 años, si tú quieres hacer cirugía bariátrica, tú tienes que ir a un centro de entrenamiento, y este centro de entrenamiento lo que te garantiza es el volumen que tú tienes que obviamente ver y procedimientos que tienes que realizar para poder llegar a tener la expertise de estas cirugías. Entonces, desafortunadamente en el Perú, hasta hoy día no existe un centro de entrenamiento para este tipo de cirugías. Entonces, el que quiere hacer cirugía bariátrica tiene que ir afuera de todas maneras para entrenarse. En mi caso, yo realicé cirugía general en Estados Unidos y complementé esto con la subespecialidad de cirugía de la obesidad, y yo he hecho 2 años de entrenamiento en cirugía de la obesidad. ¿Cuántos años dura el entrenamiento de cirugía general en Estados Unidos? 5 años. Dura 5 años. Tú haces una residencia de 5 años en los Estados Unidos. Sí. Y luego has hecho 2 años más. He hecho 2 años más. Eso es como estudiar medicina nuevamente. Básicamente son 7 años más. Son 7 años de formación, de entrenamiento. Entonces, y lo interesante es que para uno tener la certificación no basta con terminar una residencia, no basta con terminar un programa de subespecialidad. Hay organismos y entidades que te regulan y te hacen pasar por
¿Cómo no? sistemas de certificación. O sea, por ejemplo, el sistema americano para residencia de cirugía general, una vez que terminas la residencia a los 5 años, pasas por una serie de exámenes, incluso entrevista oral, en la cual básicamente evalúan tus conocimientos. Te muestras tus destrezas. Exacto, y una vez que pasas esto, te dan la certificación. Y con darte una idea de que en Estados Unidos, solamente el 70% de la gente que termina su residencia llega a obtener esta certificación total de que es del American Board de Cirugía. Sí, claro. En lo que es la cirugía bariátrica, es exactamente igual. Sí. Una vez que terminas tu procedimiento, tú tienes que aplicar a la sociedad americana y mostrar tus casos, el número de series de pacientes que has hecho, tus exposiciones, y el entrenamiento no es simplemente ir y ver, sino es ver, hacer, y no solamente hacer, sino es involucrarte en el desarrollo de esta especialidad. ¿Y eso qué quiere decir? En el contexto académico, investigación, publicación de artículos, docencia, presentación de trabajos de investigación en congresos internacionales, y eso es lo que al final hace que tengas un médico entrenado en esa especialidad de manera global, porque eso es lo que se necesita para poder afrontar este tipo de enfermedad tan complejo como la obesidad. Luciano, tenemos a Patricia, que está en Arequipa, quiere hacernos una consulta, vamos a atender su llamada. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, bienvenida al programa. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Muy buenos días, doctor. ¿Cómo te va? Es un placer escucharlo. Creo que mi pregunta no es mucho relacionada a la cirugía que está hablando el doctor, pero yo quisiera que por favor me ayude. Yo tuve una histerectomía hace 6 años por un cáncer de ovario. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que después de la cirugía quedé con, no pude caminar por 6 meses. Me quedé con un ardor en la zona derecha del cuerpo que hasta ahora no desaparece, es un ardor terrible. Ya. Y lo único que he podido, digamos, que paliar esta situación es tomando el Alprazolam por 6 años, ¿no? Es la única forma que no siento ese ardor que viene con tan fuerza y no lo puedo soportar. Muy Solo bien. el Alprazolam contiene toda esta situación, ¿no? Esta molestia. Muy bien, Patricia, gracias por llamar. Un beso grande para ti. Te vamos a explicar a qué se deben estos dolores tipo ardores o quemazones después de algunas cirugías, no específicamente del cáncer de ovario como fue tu caso, sino que también se puede ver en otras condiciones. ¿O me equivoco, Luciano? Sí, es posible que después de una cirugía es un riesgo muy pequeño, pero siempre hay el riesgo de un pequeño dolor en la zona operatoria. Por eso lo que yo le recomendaría a Patricia es que vaya donde un cirujano para evaluar si es que existe una posibilidad de que este dolor pudiese ser de origen quirúrgico o que se pueda resolver con una cirugía o ver qué cosa es lo que está pasando. Este tipo de dolores tienen un diferencial grande, entonces me gustaría saber qué tipo de incisiones ha tenido, cómo ha sido su recuperación, etcétera. Es un problema, de alguna manera, que suena simple, pero puede ser complejo, que necesita una evaluación personal. A una serie de factores, ¿no? Hay una rarísima que se llama la famosa meralgia parestésica, cuando lesionas un nerviecito pequeñito en el momento de la incisión y después te queda como secuela, pues una sensación rara. Está dentro de una cantidad de diagnósticos, pero ya 6 años, Patricia, debería buscar a un neurólogo, sería en este caso, para que evalúe el origen del dolor junto con un cirujano, ¿no? Sí, yo creo que sería una buena combinación que la vean, pero eso es un mensaje bien importante. Yo creo que a veces estamos acostumbrados a buscar respuestas, y lo que ella tiene que buscar es una guía, y la guía ahorita y la recomendación, anda que te examine un médico, que te vea un médico, un cirujano de preferencia, o incluso el cirujano que te hizo la cirugía de ovario. Claro, que evalúe ese sería, bien creo que el ideal para empezar y ver cuál es el siguiente paso. Luciano, entonces habíamos hablado de que el entrenamiento, ¿no? y el avance científico y académico en esta área de la cirugía ha hecho pues que la seguridad sea muchísimo mayor y los riesgos menores. Por ejemplo, un dato bien interesante en eso es, justo como yo te digo, en esta recopilación que se hacen los congresos de la seguridad del paciente. Sí. El impacto de la cirugía laparoscópica que se ve en la segunda mitad de los años 90 y comienzos de los 2000 es superado por el impacto de la constitución de equipos multidisciplinarios. Y ahí es cuando este riesgo operatorio de cirugía bariátrica se equipara o es exactamente el mismo que hacer una cirugía de vesícula. ¿Cuánto tiempo dura en promedio una cirugía bariátrica, digamos? La más comúnmente realizada creo que es la manga gástrica.
el bypass en menor grado, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dura una con respecto a la otra? Sí. Los tiempos operatorios varían. Yo creo que el tiempo operatorio es un factor importante, pero no determinante. Lo más importante es que la cirugía esté bien hecha. Por eso. Entonces, en promedio, una manga gástrica puede durar de 1 hora a 2 horas y un bypass gástrico puede durar de 2 a 4 horas, dependiendo de la complejidad del paciente. Y otra cosa también que es bien importante es dependiendo de la experiencia del grupo que opera, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, darte un número, en la institución en la que yo me entrené, hacíamos más de 1000 casos al año. Entonces, cirugía en la mañana, cirugía en la noche. Como 3 al día. Y el equipo era un equipo que hacía exclusivamente cirugía bariátrica. Entonces, todos sabíamos el rol y se llega a una situación en la cual los pasos a seguir están tan bien esquematizados que es básicamente una maquinaria montada que sigue haciendo la cirugía y hacíamos bypasses gástricos en 1 hora y media o hay veces incluso en menos. Pero como te digo, eso es porque este grupo tenía años trabajando y obviamente yo trabajé con ellos por todo este periodo de tiempo. Ya hemos visto la seguridad desde la perspectiva del equipo quirúrgico, el nivel de entrenamiento, el centro donde te operas también tiene que ser importante, o sea, tiene que ser un centro que tenga todo, ¿no? Sí. Y todo a la mano, ¿no? Y justamente ese es otro tema súper importante, ¿no? Esta cirugía no debe de ser hecha en una clínica o hospital que no tenga, por ejemplo, una unidad de cuidados intensivos preparada, un quirófano grande listo para cualquier tipo de emergencia, que no tenga coches de resucitación. No puede ser en una clínica, en un hospital en la que no hayan otros especialistas disponibles, porque si es que hubiese alguna complicación tenemos que tenerlos disponibles, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe si una institución es acreditada o no? Hay diferentes organismos igual, internacionales, que se encargan de este proceso. Dan los estándares. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros en la Clínica Americana tenemos la acreditación y reacreditación de la Joint Commission International, que es, digamos, de todas las diferentes tipos de acreditaciones, es la más prestigiosa, ¿no? Sí. Y es incluso la cual acreditaba las instituciones que yo estaba allá. Entonces, soy muy familiar con los procesos y de esta manera yo te puedo decir que los estándares que cumplimos son exactamente los mismos que se cumplen en Estados Unidos. La Joint Commission empezó hace más de 100 años acreditando universidades. Y ahora acredita todo. Sí. No, y a mí me parece increíble porque no solamente no es que acrediten la clínica, sino acreditan la parte de consultorios, la parte de proceso de hospitalización, sala de operaciones, o sea, ese es un aspecto importante. Tenemos a Alex en línea, luego vamos a hablar acerca del paciente en sí, cómo individualizamos el riesgo dependiendo de cada paciente, porque la edad también es un factor importante, que tenga o no tenga diabetes, que tenga o no tenga una serie de condiciones, también es importante. Vamos a atender a Alex, que nos quiere hacer una pregunta. Alex, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, doctor. Hola, buen día. Una consulta. Sí. Mi mamá tiene 80 años, mide 1,42 m y pesa 89 kilos. Ya. Sí, te escuchamos. ¿Y cuál es? Ella tiene, hipertensa, tiene osteoporosis y, últimamente, hace 2 meses sufrió de neumonía. ¿Cuál es el riesgo que puede tener ella ella puede calificar para una operación gástrica? Ok, gracias por tu consulta, Alex. Un abrazo para ti. Bueno, precisamente justo eso hablando de la edad. Del paciente. Seguridad desde la perspectiva del paciente. Sí. O sea, mira, 1,42 m es muy pequeñita, ¿no? Sí. Y pesa 89 kilos. Sí, o sea, debe tener un índice más alto, ¿no? Altísimo. Entonces, los criterios, por ejemplo, para cirugía bariátrica, la regla, digamos, estándar es de 18 a 65 años. Correcto. Sin mayor discusión. Cero discusión. Luego, en cualquiera de los extremos, tiene que haber una evaluación de un equipo nuevamente multidisciplinario. Así es. Empecemos con los más pequeños, chicos de 16, 15 años, 13, 14 años o incluso menos. ¿Por qué hay que tener mucha precaución en estos pacientes? Porque no han terminado de crecer. Así es. Entonces, definitivamente hay que hacer una evaluación de riesgo-beneficio de cuáles los niveles de obesidad, cuál es el impacto de la obesidad que está teniendo en este chico para realizar cirugías. En diversos centros se han operado pacientes de 12 años, incluso con el menor hasta ahora de 11 años, pero un niño de 11 años que medía 1,90 m y pesaba 250 kilos. Claro. Entonces, eso es muy importante. Y otra cosa importante de saber en la obesidad en los menores es el 40% de los niños que son obesos van a ser obesos. Así es. De adultos. Entonces, la obesidad es algo que se tiene que tratar temprano, tener seguimiento desde chico y ver en qué momento la cirugía entra a tallar. En el otro extremo es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay una serie de enfermedades que están asociadas a básicamente el envejecimiento, ¿no? Presión arterial o todas las que ya hemos nombrado. Entonces, en el caso de la mamá de Alex,
ella necesitaría una evaluación totalmente individualizada donde sopesen los riesgos, ¿no?, y los beneficios. ¿Por qué la cirugía bariátrica tiene un empuje en la gente más joven? Por varias razones. Primero, lo que se ha visto es que la cirugía bariátrica, la obesidad acorta tu esperanza de vida. Entonces, en el Perú, la esperanza de vida es 74 años. Sí, pero con la obesidad va a ser 60. Con la obesidad, 61. Si eres hombre, te la corta 20 años. 20 años. Y si eres mujer, 12 años. Entonces, si tu esperanza de vida es 74, si eres obeso mórbido, vas a vivir 54 años. 74 es la esperanza de vida, pero la esperanza de vida sana en el Perú es 62. O sea, de los 62 hasta los 74 que puedas vivir, vas a pasarte 12 años enfermito, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que hay un empuje de que la cirugía bariátrica se tiene que hacer cuanto más temprano mejor, el paciente se va a beneficiar más y va a poder establecer nuevos mecanismos y nuevos estilos de vida, comida sana, etcétera, para poder tener una nueva vida, ¿no? Que esa es la idea al final de la cirugía bariátrica. Entonces, llegando nuevamente al caso de la mamá de Alex, habría que ver, no me bastaría saber si es que ella tiene osteoporosis. Desde arranque yo diría que sería un caso que hay que conversar a profundidad y evaluar las otras enfermedades que hemos nombrado, ¿no? Y la osteoporosis por lo general la osteoporosis o la osteoartritis o dolores de rodillas son una de las principales enfermedades que desaparecen apenas el peso se va, ¿no? La otra cosa es, mientras más anciano es el paciente o mientras más viejo es el paciente, el organismo responde menos a la cirugía bariátrica. Entonces, esa es otra cosa importante. Y lo que tú acabas de describir, que siempre hay pacientes, al comienzo del programa decías, que no quieren operarse, que tienen miedo y esperan y esperan y esperan. Esa es una mala idea. Es una mala idea, ¿no? Lo mejor que pueden hacer es venir donde un centro, que se les evalúe, conversar, discutir. El miedo es un mal consejero cuando siempre, se trata de la salud, ¿no? Hoy siempre dicen, no, vivir con miedo no es vivir. No es vivir, ¿no? Entonces, el miedo, a la hora de hablar en temas de salud, el miedo es un pésimo consejero, ¿no? Realmente tomamos las peores decisiones sustentadas en el miedo. Mucha gente dice, no, le tengo miedo a la cirugía porque si me muero en la sala de operaciones. Bueno, es muy poco probable que eso pueda suceder. Más probable es que te mueras en tu cama si es que no tomas una decisión con respecto a qué vas a hacer con tu salud. Así es. Sí, hay estudios igual que siguen pacientes, así como el Framingham, pero pacientes bariátricos obesos, y los pacientes tienen más riesgo de morirse sin cirugía bariátrica que con cirugía bariátrica. Entonces, la estructura de pensamiento del paciente, el perfil caracterológico, conductual del paciente, también podría aumentar o disminuir el riesgo, o sea, digamos... Por supuesto, y entremos entonces a hablar específicamente del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que evaluar en el paciente? Hay que evaluar no solamente las enfermedades que ya dije, sino la parte psicológica, ¿no? El paciente tiene que estar listo para hacer un cambio completo en su vida, ¿no? Aprender a comer nuevamente, incorporar hábitos saludables, ejercicio, entre otras cosas. En la evaluación preoperatoria, y esto es específicamente relacionado a la cirugía, hay una serie de exámenes que nosotros tenemos que hacer para garantizar también que le estamos haciendo la cirugía adecuada al paciente. O sea, no solamente basta con la evaluación preoperatoria de los otros especialistas con la historia clínica, sino una serie de test. Yo tengo que saber, por ejemplo, cómo es su función de esófago, si su esófago es bueno, cómo funciona su estómago, cómo funcionan sus otros órganos. Entonces hay que hacer una endoscopía de manera rutinaria para saber si es que hay algunos otros factores que corregir al momento de la cirugía. Y esto acá a mí me guía y me da una idea de decirle al paciente, este es el mejor procedimiento para ti por estas razones y este otro procedimiento no. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué vemos nosotros cuando vienen los pacientes al consultorio? Me gustaría hacerme la manga porque mi amiga se ha hecho la manga, o mi amigo se ha hecho la manga, o mi tío se hizo la manga. Entonces, o me gustaría hacerme el bypass por la misma razón, ¿no? Entonces, hay una idea, creo, de que la manga es la cirugía más segura, cuando no necesariamente es así. La manga es una de las cirugías, una de las mejores cirugías que tenemos, definitivamente es más corta y más rápida de hacer que el bypass gástrico, pero sus complicaciones cuando aparecen son iguales y sobre todo la pérdida de peso no es igual que con el bypass gástrico. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, mucho hoy en día es pacientes que vienen a nuestro consultorio con una manga gástrica y con problemas asociados a la manga gástrica, cuando esos pacientes probablemente no necesitaban una manga gástrica, necesitaban, por ejemplo, un bypass. O quizás necesitaban otra cosa. Entonces, eso es una cosa que es bien importante, que los pacientes sepan que la técnica quirúrgica tiene que ser totalmente individualizada y tiene que ser entendida por el paciente para que el paciente sepa qué cirugía se le va a hacer y por qué se le está haciendo. Y hay otro aspecto importante, ¿no? que es una distorsión de cómo ven los pacientes la cirugía bariátrica, que creen que es la solución definitiva a la obesidad, y no es así. O sea, es una gran solución, probablemente sea la mejor
la mejor alternativa para lograr tener un peso saludable, pero eso tienes que mantenerlo también. Sí, ese es, mira, justo estaba revisando porque aún no sabemos por qué la cirugía bariátrica después de 2-4 años no funciona tan bien si es que los pacientes no han incorporado todos estos hábitos saludables a su vida y la simple razón es que los cambios hormonales empiezan a revertirse. Y hay justificaciones interesantes que argumentan que nosotros como humanos hemos sido diseñados para sobrevivir. ¿Qué cosa quiere decir eso? De que el cuerpo humano fue diseñado para coger grasa y tener reservorio. Entonces los mecanismos de compensación para perder peso se cortan y el cuerpo lo que busca es completamente lo contrario. Entonces, en principio la cirugía bariátrica, y es el procedimiento que te hacen, dura como efecto de disminuir tu apetito y ayudar tu pérdida de peso de 2 a 4 años. Si tú no incorporaste esos hábitos en esos momentos, la cirugía bariátrica a los 2 años deja de funcionar y el paciente regana peso. Y esa es ahorita, hoy en día, una de las principales cosas que tenemos que atacar. Luciano, pues te agradezco. Ha sido un enorme Gracias por la gusto invitación. tenerte por acá con nosotros. Bienvenido al Perú nuevamente. Gracias por venir a ser patria, que tanto lo necesitamos. Yo creo que sería bueno tomar una iniciativa de hacer un centro de entrenamiento, ¿no? Sí. De cirugía bariátrica, porque... Hay conversaciones ya con la Asociación Peruana de Cirugía de la Obesidad. Hay que avanzar con eso. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Luciano, siempre será Muchas bienvenido, gracias. señor doctor Luciano Poggi, médico cirujano general, laparoscopista, especialista en cirugía bariátrica, hablando sobre riesgos y seguridad. En los siguientes minutos vamos a hablar sobre alimentación, vamos a hablar de grasa, vamos a hablar de azúcares, vamos a hablar de todas aquellas cositas que nos gustan tanto, pero que tenemos que saberlas dosificar. Ya volvemos.